que yo creo que en realidad mi papá la estaba confundiendo. O sea, no creo que fuera la misma persona. Yo creo que era en realidad alguien más. Pero bueno, bienvenida, banda, a este nuevo episodio de Código de Barras. Hoy nos acompaña amiga, colaboradora, persona increíble, Aurora Durán, que es colaboradora de Gendes. Trabajamos juntas en varios proyectos. Aparte tiene está en un proyecto increíble que deberían de seguir en redes sociales que se llama Microtramas, un equipo de terapeutas narrativas que son de verdad sensacionales y todas las cosas que hacen son muy bonitas. Y pues aparte Swiftie, ¿no? Muy ad hoc para el tema de hoy, como la barra de hoy es Taylor Swift. Pero ¿cómo estás, Auro? ¿Cómo llegas hoy? Hola, gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí. Muy felices de tenerte acá. Y este tema, aparte, lo planeamos como, debo decirlo, como en una semana. Sí. O sea, de hecho, la semana pasada estábamos platicando de grabar este tema y se hizo así como bien rápido, ¿no? No quiero decir mal hecho, porque en realidad sí nos preparamos. Bueno, yo estudié. Es que también es un tema común hablar de Taylor Swift. Entonces, supongo, como sí, que ya llevamos varios años preparándonos para este momento. Sí, porque debo decir que yo no soy Swiftie y no soy tan conocedor de Taylor. Por si nos escucha alguien que sea Swiftie, no me funen, por favor, porque yo no soy tan conocedor. Pero Aurora sí sabe mucho, y entonces muchas ocasiones platicábamos sobre Taylor, ¿no? Y como de, oye, ¿qué onda con esto, no? Yo le preguntaba, ¿y qué onda con aquello? ¿Y cómo ves esto, no? Y la música, ¿no? Sí. Entonces fue como la idea, ¿no? Que podemos hablar sobre Taylor. ¿Y tú cómo llegas a Taylor? ¿Cómo llega Taylor a tu vida? ¿Cómo conectas con ella? Fíjate que llegué a Taylor. En realidad, yo llegué al fandom, al mundo Swiftie en pandemia, que es cuando Taylor Swift lanza el disco de Folklore y que de alguna forma rompe con esa estructura que ella llevaba de un disco cada 2 años como disco, gira, un año de otra grabación, siguiente disco. Ella en 2019 venía de haber sacado el disco Lover y en 2020 iba a ser la gira, ¿no? El Lover Fest, que se cancela junto con todo lo que se cancela. Y entonces ella rompe con ese esquema, comienza a grabar más canciones y graba Folklore, y de hecho ese año saca 2 discos, ¿no? Folklore y Evermore. Y así fue como yo llegué, ¿no? Sí descubrí el disco de Folklore, lo escuché, me pareció un disco muy bonito y que no tenía nada que ver con lo que yo esperaba de Taylor. Sí es cierto que la ubico pues desde que yo era adolescente, ¿no? Y su segundo disco, el Fearless, y la canción de You Belong With Me, o sea, era como mi gusto culposo, era de, o sea, sí me gusta, sí me identifico, pero no, que no se sepa porque tengo una reputación que cuidar, ¿no? Una reputación de rockera que me importa mucho mantener. ¿Cómo van a pensar que mi música favorita no es Sex Pistols, no? Claro, sí, por supuesto, no, o sea, como sí me gusta, pero que nadie se entere. Entonces, o sea, sí, por supuesto, pues sabía, ¿no? Supe de el Fearless. Me gusta mucho la música, me gusta mucho la cultura pop de alguna forma, entonces también, o sea, sabía cosas y mi mente las guardaba. Entonces, claro que sabía quién era Taylor Swift, sí sabía como qué discos tenía, sabía y era consciente del acoso mediático que recibió en algunos años, o sea, como que sí tuvo años muy rudos. Supe de su desaparición de redes y de su regreso con el disco de Reputation, de cuando fue la persona más odiada del internet. O sea, todo eso lo atestigué, pero de lejitos, ¿no? Claro. Solamente que pues ya en pandemia y en el post-pandemia, también una artista que yo admiro mucho, que se llama Sahara, lanza un disco así de su disco catártico, y le dedica una canción a Taylor Swift, ¿no? Entonces fue como, wow, así como cómo se están cruzando esos mundos. Y esa canción de lo que habla es de esta artista Sahara también verse presa de la necesidad de agradarle a las demás personas y de recibir esta validación y de decir, wow, si no soy eso, ¿qué soy? ¿No? O sea, si no soy esa persona que necesita que le aplaudan y que la validen, que me vuelvo, ¿no? Y dice que ella tuvo esa reflexión gracias a Taylor Swift, ¿no? Wow. Entonces ya eso me llevó a pensar que Taylor era alguien más interesante de quien yo de lo pensaba. Que imaginaba, ¿no? Ajá, y ahí me quedé. No manches. Yo la verdad creo que yo estaba en el otro lado, ¿eh?
O sea, en esos tiempos tal vez, o sea, porque, claro, ¿no? También como que desde la adolescencia, desde chamaco, de mi papá. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, ¿no? Ya había escuchado que existía Taylor Swift, ¿no? Pero yo sí la asociaba como esta música para morras, ¿no? O sea, como que existe en esa idea de... Es que esta es la música que escuchan las morras, ¿no? O sea, como que pues yo voy a seguir escuchando Cártel de Santa, ¿no? Que huele en humedad, ¿no? Y la verdad es que como que nunca me di la oportunidad de escucharla en esos tiempos, pero debo reconocer que hubo un punto ya mucho más cercano al presente en el que sí entré tal vez, justo yo creo que antes de platicar contigo sobre Taylor, como esta onda de, pues Taylor parece ser que es una persona a la que hay que odiar, ¿no? O sea, como que esta idea de que, bueno, si todo el mundo en las redes dice que es una persona blanca, abusiva, contaminadora, ¿no? Como todas estas cosas que puede Republicana, ¿no? O sea, pues claramente es alguien que tenemos que odiar, ¿no? Como que ahí está la opinión pública, ¿no? Y tal vez fue a partir de escuchar como justamente, ¿no? Lo que tú me platicabas, que pude empezar a reflexionar más, como si, bueno, tal vez necesito conocerlo, ¿no? Tal vez necesito como escucharlo, tal vez necesito como darme una oportunidad. Porque sí es cierto que me empezó a generar como mucha curiosidad que hubiera como tantas contradicciones en este discurso, ¿no? O sea, como de odiar a Taylor, como de pronto, por un lado, sí es cierto que hace cosas que pueden ser criticables, de repente las comparamos con otras y es como, oye, espera un momento, ¿no? O sea... Todas las personas hacemos cosas que pueden ser súper criticables, ¿no? O sea, y más si eres millonario, seguramente haces cosas claro, que no son cuestionables, ¿no? Pero en realidad para mí Taylor ha sido como algo nuevo, ¿sabes? O sea, y aunque en mi vida hay personas que la escuchan y que son como eso, fans de Taylor, nunca me había dado la oportunidad de escucharla como con cuidado, ¿no? Y algo que he descubierto como escuchándola es como, pues eso, historias contadas desde otra perspectiva diferente a la que yo podría imaginar. Pero que, sin embargo, aunque no las habría imaginado yo, sí me conectan, ¿no? O sea, ya al final diremos cuáles son nuestras canciones favoritas. Pero de hecho, mi canción favorita tiene que ver con eso, ¿no? De Taylor, como de una historia que me pudo haber pasado, ¿no? Que pude haber conectado con ella, pero que nunca la habría enunciado de esa forma, ¿no? O sea, y entonces como encontré una forma diferente de enunciarla, fue como, ay, güey, ¿no? O sea, ¿me estás hablando? Sí. No sabía que me estabas hablando, ¿no? O sea, sí. Y creo que eso es algo súper mágico de Taylor Swift. Para mí ella es una gran letrista, o sea, y creo que es ya un reconocimiento que está más labrado. A ella lo ha nombrado, le importa mucho, o de lo que más orgullosa está es de las letras de sus canciones. Entonces siempre se las ha ingeniado para que las personas lean las letras de sus canciones, ¿no? Desde sus inicios, de como mensajes ocultitos ahí en los libritos de las canciones, ¿no? Para que lo notaran, ¿no? Pero siempre creo que ha tenido esta parte de ese es mi trabajo, ¿no? O sea, por favor, pues, valórenlo, ¿no? O véanlo. Y también es cierto que, o sea, ella misma ha podido decir, hay canciones que yo casi que escribí con una pluma de gel al final de mi cuaderno, o sea, con estrellitas, que es Shake It Up, ¿no? O sea, claro que escribo ese tipo de canciones, por supuesto, ¿no? Hay canciones que igual y las hice en un diario con una pluma fuente, ¿no? Y que son estas canciones lo podemos nombrar como poesía confesional, ¿no? Que es mucho más elaborada con... temas como personales, sensibles, ¿no? Y hay canciones que yo, o sea, parece que escribí con una pluma de esas de pájaro con tinta, así, que son canciones que perfectamente pudo haber escrito Jane Austen o Emily Bronte o Emily Dickinson, ¿no? Porque, o sea, es un nivel de escritura y de poética muy impresionante, ¿no? Sí. Pero que ella misma reconozca, a ver, puedo hacer de todo, o sea, puedo así de que, pues, canciones en donde lo que me importa es el beat y que bailemos, pero si se trata de profundizar en una prosa, claro que puedo, ¿no? Claro. Entonces eso le ha importado que sea reconocido, y creo que en estos dos niveles es en donde tanto su fandom como muchas personas pueden encontrar resonancias, ¿no? Sí, creo que eso de la resonancia es muy potente, ¿no? Porque entonces, o sea, también me ha pasado mucho, como en ese trabajo que tú y yo hacemos en las escuelas, ¿no? Que es llegar y que de pronto las morritas sobre todo, ¿no? Pero también morros, ¿no? O sea, como morres, ¿no? Como chicos de las escuelas nos dicen como, es que a mí me gusta mucho Taylor Swift, ¿no? O sea, sí. Y se identifican como Swifties, ¿no? O sea, y entonces es como, o sea, ser Swiftie es algo que es como un elemento identitario, ¿no? O sea, y es algo que de pronto también o sea, como que me hace pensar, ¿no? Y a lo mejor estoy diciendo algo que aplica para todos los fandoms, no lo sé, ¿no?
pero como que te conecta con otras personas a un nivel profundo, ¿no? Donde es como, sin decir demasiado, sé que compartimos algo, ¿no? Y que hay algo ahí que nos conecta. ¿Cómo te has relacionado tú con el fandom de Taylor? O sea, ¿cómo fíjate que yo no qué buena pregunta, porque también como creo que llegué tarde a la fiesta de Taylor Swift. He tenido como 2 momentos importantes con el fandom, y uno fue, más bien antes, cuando Taylor anuncia sus fechas en México, yo estaba súper clavada y dije, yo quiero hacer un taller de Taylor Swift y salud mental, y lo hice, ¿no? Y, o sea, fue un taller... Lo que talleristas hacen en su tiempo libre. Lo que talleristas hacen en el tiempo según libre, o sea, que tampoco es como que yo tenga mucho tiempo libre, pero dije, claro que sí, Taylor Swift y salud mental. Ajá. Y fue como mi primer intento de conectar con ese fandom. Claro. También, mi mejor amigo sí es muy Swiftie desde sus inicios, o sea, de que sí crecer con Taylor Swift, ¿no? Y, o sea, hasta él recuerda cuando éramos adolescentes y él me dijo que se acababa de comprar el Fearless y dice que yo dije algo así como qué hueva, ¿no? O sea, él jura y perjura que yo ninguneé su disco de Taylor Swift y tal vez lo hice, pero no me acuerdo, ¿no? O sea, ni niego ni afirmo. Pero entonces tuve ese primer contacto con personas fans, ¿no? Y fue bonito como tener ese espacio de qué chido reunirnos y poder compartir de nuestro gusto por Taylor, ¿no? El espacio del concierto, o sea, me acuerdo que pues se sabía, ¿no? De que llevas las pulseras de amistad y las intercambias, y mi amigo y yo las hicimos, pero dijimos como... no vamos a intercambiar nada, ¿no? O sea, como que nadie se nos acerque. Llevamos nuestras pulseras y estábamos ahí, pero pues ya de repente se nos acercaron. Ajá. Entonces, Aurora diciendo, yo no voy a intercambiar nada ni voy a hablar con nadie, así corte a fotos de mí intercambiando pulseras, ¿no? Así de, sí, ten esta. Entonces, o sea, al final creo que sí hay un vibe bonito y seguro de, bueno, pues ya estás aquí, ¿no? Y lo que toca es intercambiar pulseras, pues hazlo. Claro. Y tuve también un acercamiento en un taller que tomé sobre la poética en la prosa de Taylor Swift. O sea, hasta con constancia curricular. Sí, ya. Y todo. Ya está en tu semblanza, ¿no? Cuando te presentas. Ajá, sí, debiste decirlo cuando me presentaste. De hecho, se me pasó, pero bueno. Tiene certificado, ¿no? Swiftie estudiada, ¿eh? Sí. Justo, ese era un grupo de Swifties ñoñas, claro, la mayoría éramos mujeres, pero sí, o sea, Swiftie ñoña, clavada de las letras, y dije... este es el espacio que yo siempre busqué. Ajá. O sea, personas igual de clavadas que yo con la música y con las letras y con los libros y con escribir, pero con el acto del estudio y de decir, sí, mira, aquí hay una metáfora que dice esto y esto y otro, y si la situamos, ¿no? Y me encantó, ¿no? O sea, fue una experiencia como súper chida y que también permitía decir, además de estar haciendo comunidad, de estar compartiendo algo que nos gusta, pues también estamos... como reivindicando, ¿no? Que Taylor Swift puede ser un fenómeno complejo y a lo mejor esto no se trata de rendirle oda a Taylor Swift, sino de decir, aquí somos bien fans de las letras y del estudio y Taylor Swift nos da un buen de material para esto, entonces unirnos también como por ese amor y ya no necesariamente por ella, ¿no? Como que se vuelve también ese pretexto para hacer comunidad a partir de otras cosas que son importantes. Y como que qué necesario es eso, ¿no? Porque como que luego nos faltan justo razones para unirnos, a hablar de cosas, ¿no? O sea, no hablo de nosotros, porque nosotros vamos a platicar de cualquier chisme, ¿no? Pero me refiero como socialmente, ¿no? Cuando yo me pienso con otras amistades, otras personas, a veces es difícil encontrar de qué temas podemos hablar, ¿no? Porque hay muchos temas que ya se volvieron polémicos, ¿no? O difíciles de nombrar. Y justo me conecta con cuál es la perspectiva como desde fuera, ¿no? O sea, como... ahorita que nombrabas esto de que estando en el concierto se volvió un espacio como lindo, seguro, ¿no? Tal, pues lo que muchas veces se nombra afuera es lo contrario, ¿no? O sea, como que el prejuicio tal vez, ¿no? Ahora que yo estaba como eso, preparándome para este episodio y estaba viendo como en videos y demás, ¿no? Como que mucha gente comentando y criticando al fandom de Taylor, ¿no? Como diciendo, es que es un army, ¿no? Y es como casi un ejército que te va a atacar, ¿no? O sea, y aguas con que digas algo de la Taylor porque van a saltar, ¿no? Y este tipo de expresiones que se me hacen muy raras, ¿sabes? Porque independientemente de que pueda haber polémicas o demás,
sí pareciera, y conecta con lo que tú decías antes que empezamos a grabar, que es, a veces la identidad de algunas personas se forma como en contraposición a algo, ¿no? Y entonces como que ya parecía que su identidad era Taylor, ¿no? Y entonces como que yo veía, por ejemplo, ¿no? Un podcast en el que están hablando y decían, es que, a ver, o sea, criticas a Taylor y a la gente que sigue a Taylor y como todo este fandom, pero ves muy normal esta rivalidad entre los que apoyan a Cristiano y los que apoyan a Messi, ¿no? O sea, y es como de, ¿qué eres, CR7 o Messi, no? O sea, y entonces como de, bueno, no sé, ¿no? Pero eso se ve normal, ¿no? O sea, y eso se ve como algo, hasta algo como bien visto, ¿no? O sea, pero por el contrario, como que hay un prejuicio muy grande al fandom de Taylor, ¿no? Sí, y los espacios masculinos son súper validados, ¿no? Ajá. O sea, incluso, aunque no todos, pues también sí estén atravesados por violencia que es mucho más visible, ¿no? Como los estadios de fútbol y las barras bravas, etcétera. Y no es desde el estigma, sino de decir, bueno, o sea, hay espacios que tienen como... son históricos, ¿no? Y no son tan cuestionados, ¿no? Ni tan juzgados. De hecho, son bastante normalizados. Y, o sea, sí creo que Taylor tiene un fandom muy... es de los más intensos, poderoso, ¿no? Aparte, o sea... y también es poderoso, pero también yo, o sea, siempre he sentido que la banda está muy en su rollo, ¿no? O sea, como de que luego veo en Instagram, ¿no? Así de reels de Taylor y como personas escribiendo, es la artista más sobrevalorada del mundo, ¿no? Y ¿por qué me tiene que salir? Y yo digo, ¿quién te está hablando? ¿No? Ya suéltenme, señor. Déjanos ser felices, ¿no? Sí, porque creo, y algo que se me hace como muy chido del punto al que ha llegado el fenómeno de Taylor Swift, es que también convoca personas de muchas generaciones, ¿no? O sea, no solamente las fans o los fans que crecieron con ella, sino pues personas más grandes, ¿no? Recuerdo que cuando di el taller había una chica que era como 4 o 5 años mayor que yo, que dijo, es que a mi sobrina le gusta mucho Taylor Swift y por eso estoy en este taller, porque yo quiero saber más de Taylor para poder conectar con ella. Entonces eso se me hizo súper lindo, pero pues también, o sea, mis primas, yo tenía una prima de 14, 15 años que fue a ver a Taylor y ese fue como su regalo de 15 años. Y pues estuvo increíble, ¿no? Entonces, al final sí hay como varias generaciones que pueden coincidir ahí, ¿no? Sí, como que estas cosas generacionales me parecen muy poderosas, ¿no? Porque es también la posibilidad de que nos conectemos, ¿no? O sea, como de... No es solamente un gusto de las morras, ¿no? Les morres o morros, sino es también de otras personas, ¿no? Y como que todo el mundo podemos encontrar un punto en común, ¿no? Pero también... O sea, como que veo este tema, ¿no? Y me quedo pensando en todas estas como polémicas, ¿no? O sea, que hay alrededor de Taylor, ¿no? O sea, y como estas críticas incluso, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado a nivel político, ¿no? O sea, de que si es republicana, demócrata, si apoya a un partido, otro, a un candidato u otro, ¿no? O sea, o estos temas justamente de los vuelos, ¿no? De que si está contaminando mucho. Pero incluso puntos que de repente ya me parecen como de, bueno, ¿y eso qué chingado, no? Porque es como este tema del americano, ¿no? O sea, si apoya un equipo, ¿no? Vamos a ver ganar a Taylor hoy, ¿o no? Sí, ¿por qué no le están preguntando a Cristiano Ronaldo sus afinidades políticas, exacto, ¿no? Como por quién votó, o sea... Sí. Y entonces como que me deja pensando, ¿no? Por un lado... Pues sí, o sea, no dudo que pueda haber cosas criticables, ¿no? O sea, o cuestionables o que reflexionar, porque aparte pues eso es parte de lo que queremos promover, ¿no? O sea, como tener una visión crítica, pero justo eso, ¿no? O sea, esta valoración como desmedida o injustificada de ella tiene que ser un ejemplo, ¿no? Y tiene que ser una persona que represente como esta buena morra, ¿no? O sea... Y no sé si es particularmente como por sus características identitarias, ¿no? O sea, por ser una morra blanca, americana, lo que sea, pero sí hay como esta expectativa de tiene que coincidir con esto, ¿no? Con este estereotipo, ¿no? O sea, y hablábamos ahorita antes de empezar como esta idea de al ser una morra en pues posiciones como de poder, pues como que parece peligrosa, ¿no? O sea, parece un riesgo, ¿no? Para otros intereses. O sea, ¿tú cómo has visto eso? ¿Cómo lo has percibido tú esa situación? Bien interesante, porque además creo que sí ha habido una demanda fuerte de que ella enarbole causas o
sea transparente con sus afinidades políticas. Sin embargo, o sea, es un tema con el cual ella siempre fue muy, muy opaca, ¿no? De no nombrar, y que, o sea, para ella tenía que ver con esto, con este, pues tengo que como ser buena, ¿no? De hecho, o sea, en su documental en Miss Americana habla, ¿no? Como de vivir mucho tiempo con el peso, ser una good girl, ¿no? Como lo que sea que eso signifique, porque además toca pensar qué significa, ¿no? Sí. O sea, significaría en dónde metería ser la good girl, ¿no? Como republicano o demócrata, a lo mejor depende de quién lo esté diciendo. Pero cómo pues lidiar con ese peso la llevaba a pensar en tengo que ser un ejemplo para otras personas, pero además tengo que verme de tal forma, ¿no? Tengo que seguir manteniéndome relevante, ¿no? Y por supuesto, frente a la constante exigencia de posiciónate o los pues ciertos vacíos de información comenzaron a ser llenados de formas convenientes, ¿no? Mediáticamente. Entonces, pues frente a su silencio político se le asoció al Partido Republicano. Sí, todo este movimiento MAGA, ¿no? Ajá, completamente, ¿no? Pero pues al final lo que pasaba con Taylor era que no hablaba, o sea, ella no decía como ni sí ni no, hasta que comenzó a hablar, y eso pues trajo muchas cosas, ¿no? O sea, trajo desde Trump opinando sobre sí, que es un peligro ella, para ¿no? Estados Unidos casi, ajá, ¿no? Taylor Swift, peligro para Estados Unidos, ¿no? Hasta pues también sí tener una influencia considerable en una población joven para registrarse a votar, ¿no? Creo que al final ella pues empezó muy joven, ¿no? Entonces también ha ido encontrando como esas formas de ser transparente con lo que quiere ser transparente y ser parca con aquello que decide no nombrar, pero algo que me parece, o sea, un dato muy lindo de ella, ¿no? Es que recientemente un senador, ¿no? Previo a las elecciones de Estados Unidos, nombró que por Kamala Harris solo iban a votar como señoras de los gatos sin hijos, ¿no? Y así, childless cat lady, ¿no? Esas son las que votan por Kamala Harris. Y coincidió con que también con el uso de inteligencia artificial se generaron imágenes de Taylor Swift, sí, ¿no? Como apoyando el Partido Republicano, etcétera. Y eso pues también la lleva a como a romper su silencio respecto a sus afinidades políticas, y publica una foto de ella con Benji, su gatito, o sea que además, o sea, los gatos de Taylor Swift son de que súper populares, ¿no? Pero Benji, y lo que dice es que ese había sido uno de sus más grandes miedos, ¿no? Como que eso pasara con inteligencia artificial, ¿no? Que la asociaran a algo que no, pero que pues, estaba conectando con que la mejor forma de prevenir eso era siendo transparente, y por eso ella decía, como yo voy a votar por Kamala Harris, cada quien vote por quien se le pegue la gana, yo hice mi investigación, yo hice como mi trabajo, ustedes hagan el suyo, y ya, ¿no? Y firma ese post con Taylor Swift, childless cat lady, ¿no? Entonces, o sea, me encanta también esta reivindicación de decir, pues sí, tengo 35 años, no tengo hijos y tengo gatos, pues ni modo, o sea, eso es lo que soy, ¿no? Y también el efecto que eso tiene, ¿no? En alguien que mira justo a Taylor Swift. Sí, aparte es una crítica que viene de un lugar súper machista, ¿no? O sea, pero qué cabrón que en estos ámbitos políticos ya está muy normalizado esto, ¿no? O ya ha estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero como que es muy fácil hacer estas críticas súper machistas, ¿no? Porque es una mujer la que está en contienda por estos cargos públicos, y entonces decir, bueno, todas las que van a votar por ella, pues son casi mujeres que no están cumpliendo con lo que se espera de ser mujer, ¿no? O sea, y entonces, ¿por qué eso estaría mal, no? O sea, como porque... Y además las que siguen a Taylor Swift son mujeres acríticas, ¿no? Sí, o personas, sí. Y entonces... Huecas, ¿no? Huecas, qué peligro que Taylor Swift hable, porque entonces la gente que no piensa va a hacer lo mismo que ella. Claro. O sea, y eso que decías hace rato, ¿no? Como que va teniendo entonces este carácter de es un peligro. O sea, es un peligro que sea mujer y que sea tan popular y que tenga tanta convocatoria, porque seguramente lo va a usar para cosas que
en las que no deberían meterse las mujeres. Sí. ¿No? Y justo me conecta con otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo te contaba de esta visión que yo tenía como de también la situación, por ejemplo, de Shakira, ¿no? Que también es otra mujer que es muy poderosa, que tiene como mucha popularidad e importancia mediática, y que entonces muchos de los ataques también tienen que ver con eso, ¿no? O sea, y que es un ejemplo que me viene a la mente, pero seguramente si hacemos memoria o echamos como eso, revisión de mujeres que están en estos ámbitos, pues es algo muy común, ¿no? O sea, como esta situación en la que por ser mujer y no cumplir como con estos estándares, o por estar en una posición de poder, o por tener cierta popularidad, es más fácil que se te critique o cuestione, ¿no? O sea, yo pensaba en el caso de Shakira porque justamente, pues antes de que terminara su relación súper popular con el futbolista Piqué, pues como que era vista hasta una buena mujer, ¿no? O sea, como, es pareja de este futbolista, y le hizo la canción de los mojitos, ¿no? O sea, y todas estas cosas, ¿no? Y como que es como una buena mujer hasta cierto punto, ¿no? Pero termina con él, y entonces viene como un cuestionamiento muy grande, ¿no? O sea, decir, entonces, ¿qué va a hacer una mujer con tanto varo, no? O sea, yo incluso llegué a ver eso, y es como, pues lo que hacen la gente con mucho varo, ¿no? Supongo, o sea, gastárselo en cosas inútiles como cualquier persona con mucho varo, supongo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que sí siento que cosas que podrían ser para reflexionar, ¿no? O sea, como, claro, podríamos estar platicando y pensando en el tema de la inequidad, de la desigualdad social, de la falta de oportunidades, de la ausencia de movilidad social. En vez de hablar de esas cosas, pareciera más fácil encontrar como un enemigo común, ¿no? Y entonces termina siendo una mujer que le está cantando a otras mujeres o personas desde unas historias bien particulares, y entonces resulta que ese es el problema, ¿no? Resulta que ella enarbola o representa este problema social, ¿no? Y es como, oye, no sé, algo no me cuadra ahí, no sé. Y que mucho de ese tiene este eterno no quedar bien con nadie, claro, ¿no? Porque cuando eso es problemático, pero además es problemático porque ya tuvo muchos novios, ¿no? Ajá. Además es problemático yo escuchaba justamente a alguien que decía, y es que entonces no tendría que pagarle regalías a sus exnovios. Porque aparte ellos está haciendo sus canciones, ¿no? O estas ideas de, pues claro, como es una mujer que anduvo con muchos hombres, ¿cómo no? ¿Qué chingados, no? ¿Qué diablos, no? Sí. Y eso es como súper fuerte. También como constantemente se le ha vinculado o se le ha explicado a partir de sus relaciones con hombres, ¿no? Por si anduvo con alguien, por si es enemiga de Kanye West, no sé cómo se pronuncia, Kanye. Pero o sea, mucho esta lectura misógina de explicarla a partir de sus vinculaciones con hombres, también ha estado súper presente. Sí, y qué cabrón, ¿no? Que a fin de cuentas, hablando de Taylor, pues eso sea un tema, ¿no? Como que, o sea, hablando de un artista que está como construyendo una carrera alrededor de justo esta poesía, de esta literatura, de esta forma de escribir, ¿no? O sea, que en realidad muchos de los temas nos regresen a ese lugar, ¿no? O sea, de cómo es que se le cuestiona o se le juzga a partir de esas ideas machistas o misóginas incluso. Pero pienso también en que, en realidad, o sea, yo algo que descubrí, ¿no? Y como que ya hemos platicado antes y lo he como ido reflexionando es, claro, ¿no? O sea, también para mí ha estado representando reflexión en torno a su música, la posibilidad de la evolución, ¿no? O sea, como, o sea, creo que, o sea, y eso lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo pasé de justo estar en este lado de, pues sí, todos tenemos que odiar a Taylor, o sea, aunque ni chingado sé quién sea Taylor, ¿no? Y como no conozco de su vida ni de su música, nada, ¿no? O sea, pero pues la mayor parte de la gente dice que es una mala persona, entonces pues seguramente lo es, ¿no? Y pude evolucionar a, pues bueno, vamos a escuchar y vamos a ver, y no me convirtió en un Swiftie, tal vez en el futuro, o sea, no lo sé, pero sí puedo decir que pues hay una oportunidad ahí en la evolución, ¿no? De personal, ¿no? Y de pensamiento y de posturas, ¿no? O sea, porque creo que también su música ha evolucionado mucho, ¿no? O sea, sí. yo que estaba viendo sus discos, aparte son un freguero, y aparte unos que los regrabó por este tema de las disqueras, ¿no? O sea, son un montón de discos, sí, pero en cada disco hay una historia distinta, ¿no? O sea, como global del disco, más aparte las historias particulares de cada canción, o sea, y luego hay músicos que están cantando lo mismo desde hace años, ¿no? Con la misma playera, ¿no? Los mismos acordes. Sí. Y dices, bueno, aquí hay un poquito más de chamba, ¿no? O sea, esa parte me llama mucho la atención, ¿no? O sea, como la evolución de su música, pero también como de ciertos planteamientos dentro de su música, ¿no? Es lo que como un poco también motivó este episodio, pensar en
la posibilidad de cambiar ciertas posturas o ciertas formas de hablar o de nombrar cosas, ¿no? ¿Sabes? A mí, o sea, Taylor Swift sí me recuerda mucho al fenómeno Beatles. Y así tengo toda la autoridad para decirlo. así de una persona rockera súper porque aparte ortodoxa. tú sí eres muy fan de los Beatles también. Ajá, o sea, como estoy blasfemando. Quienes tenemos ahora en nuestras redes sociales sabemos que ella publica algo de los Beatles una vez por semana, ¿no? Ajá, básicamente. Y de Taylor Swift. Pero, o sea, pensaba, ¿no? En que hubo un momento en que los Beatles se pusieron súper experimentales. O sea, no estaban como Belinda imponiendo moda, Ajá. pensando en que, pues sí, o sea, dejaron de hacer conciertos en vivo, se clavaban en estudio, trabajajaban ahí, sí recorrieron caminos muy raros y era porque podían hacerlo, ¿no? O sea, por supuesto tenían todo un respaldo económico, ya de popularidad. De una industria, ¿no? Incluso, o sea, quizás si su primer disco hubiera sido el Sgt. Pepper's, pues sí, o sea, como... Nos mandan al carajo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ni siquiera sabríamos quiénes eran, ¿no? Ajá. Pero llegaron a un punto en su carrera en el que podían hacer lo que quisieran, ¿no? Pero al mismo tiempo en ese puedo hacer ya lo que yo quiera, pues sí estoy abriendo paso para otras posibilidades, ¿no? O sea, por eso hay discos que se volvieron tan influyentes, ¿no? Ajá. Porque alguien ya con el suficiente poder para ponerse así de experimental, pues lo estaba haciendo, ¿no? Y ya era como que el fandom de todas formas iba a estar, el apoyo iba a estar. Y creo que Taylor Swift es algo similar. O sea, Taylor Swift en este momento puede lanzar el disco que se le pegue la gana, claro, ¿no? O sea, tan es así que puede lanzar un disco de 31 canciones con letras larguísimas que son prácticamente poemas y beats que pues la gente le anda criticando que ya usó en el disco anterior y lo puede lanzar y va a pegar porque es Taylor Swift, pero al mismo tiempo el que ella lo haga como que permite poner sobre la mesa que podemos aspirar a música y a letras más complejas, ¿no? Y que podemos justo diversificar qué es lo que se vuelve popular. Tal vez si cualquier otra artista u otro artista que no tuviera el poder que en este momento tiene Taylor lanzara un disco así, pues nadie lo pelaría, porque, o sea, no es un disco de receta, ¿no? Claro. No es un disco de hits, de beats probados, claro, de esta receta de nada más 13 canciones porque la gente no te traga más, ¿no? Y entonces es usar ese poder para hacer lo que se le pegue la gana y entonces también abrir camino para quienes sí quisieran seguir por ese camino. Claro, claro. Sí, y eso es súper poderoso, ¿no? Como a mí me conecta incluso personalmente con la idea de la flexibilidad, ¿no? Como de pronto creo que vivimos en un mundo que nos rodea de reglas y de normas, ¿no? De como mentales incluso, ¿no? Como de tienes que estar haciendo esto, tienes que estar haciendo aquello, a ti te toca esto, ¿no? Y entonces en ese mundo de pronto la rigidez es como lo más común, ¿no? O sea, incluso la sensación de no puedo intentar esto, no puedo hacer aquello porque no es algo que sea para mí, ¿no? Y creo que tener un referente, ¿no? Que efectivamente con todo lo que podemos entrecruzar con ese análisis, ¿no? O sea, que sí que es una persona privilegiada, lo que tengamos que nombrar, más allá de eso, pues sí es también una referencia de flexibilidad, ¿no? De la posibilidad de explorar cosas nuevas, cosas distintas, ¿no? E incluso cambiar de opiniones, ¿no? Pensaba en particular estas canciones que me contabas, esa canción en la que, pues eso, renombra o la replantea, para que ahora eso no refuerce mensajes que para ahora o seguramente para ella ya no son como sostenibles, ¿no? Y me refiero específicamente como a estos mensajes que refuerzan pues, justamente el machismo, ¿no? O sea, ¿qué canción es? Porque aparte yo no me acuerdo su nombre, pero... Sí, es una canción que se llama Better Than Revenge, que sale en el disco en Speak Now. Y, o sea, ese disco creo que es del 2009. Pero ahí es una canción que, o sea, parece, ¿no? Y entre esas cuentas de chismes y de teorías de ¿para quién es esa canción? O sea, decía que era para una chica, una actriz, no recuerdo el nombre, con la que me parece que uno de los Jonas Brothers salió como después de ella, porque Taylor salía como uno de los Jonas Brothers, ¿no? Jonas Brothers acá detrás de cámara. Gracias. El que la terminó por teléfono en una llamada de... Eso no se hace, ¿no? Banda. Pero entonces él
comienza a salir con esta chica y Taylor hace esa canción que es Better Than Revenge, que es una canción también como bastante rockera, y ahí dice, ¿no? Como ella es una actriz, ella es una falsa, ella solo es conocida por lo que hace en la cama. O sea, es como de, ¿por qué nadie te censuró? O sea, sí. Tenía, ¿por qué no lo pensaste un par de veces? No, y digo, a lo mejor ella tenía 19 años, a lo mejor yo a esa edad también habría escrito eso, no sé. Pero... en un rotafolio en el trabajo grupal, ¿no? Yo también, ¿no? Ajá, yo también, ¿no? Así como en grupo, ¿no? A lo mejor, pero se supone que había adultos responsables alrededor de ti, ¿no? Como porque nadie metió las manos en ese asunto. Pero, pues bueno, Taylor ya no tiene 19 años. Claro. Y no quiero decir que como que la edad sea un justificante o sea un momento en el que no lo piensas tanto, pero pues a lo mejor el coraje estaba, ¿no? Sí, y creo que ha tenido la oportunidad de conocer otros discursos, ¿no? Ajá, y otras reflexiones. Ajá. Sí. Pero cuando regraba el disco, porque justo está regrabando sus primeros 6 discos y sale Speak Now, hay un cambio en la letra, ¿no? Y hay, no, más bien es como la construcción de una metáfora, o sea, lo que dice como ella es una actriz, ella es falsa, como la mecha estaba ahí y ella tiró los cerillos, ¿no? O sea, es una cosa como que ya para nada es violenta hacia una persona. Y pues puede ser desde el coraje o desde el resentimiento, pero eso no tiene por qué ser violencia, ¿no? O sea, sí, justo, ¿no? O sea, más bien ya no está agrediendo a alguien, sino pues yo diría, ¿no? Que también hace uso de las pues buenas dotes de escritora que ha generado como para darle lugar a su enojo y a su sentir de otra forma. Claro. Y que de hecho yo investigando como que veía que ha sido como muy pública y abierta en apoyar ciertas causas que seguramente considera justas, ¿no? O sea, el apoyo a las mujeres y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, también, o sea, vea que tiene como un apoyo muy abierto a la comunidad LGBT, ¿no? Sí, o sea, súper. Que incluso en uno de los conciertos yo veía que estaba diciendo como me tengo que ver bien para los chicos, para no sé qué, y para la banda no binaria, ¿no? O sea, porque pues ya puedes gustarle a quien sea, ¿no? Entonces como que creo que es una visibilidad y una normalización de ese discurso que está bastante chido, ¿no? O sea, como no quiero decir que ahora sea como Santa Taylor, ¿no? Pero, o sea, lo que sí voy es, oye, está súper chido que visibilices esto, ¿no? Y que lo nombres públicamente, porque necesitamos que personas en esa posición de poder lo hagan, ¿no? Y tengan esta actitud abierta y dispuesta, ¿no? A visibilizar estos temas. Sí, creo que eso, ella ha sido aliada como del movimiento LGBT desde hace varios años, ¿no? Como desde 2019 es algo que comenzó, al menos de forma pública, ¿no? Y que además me hace bien interesante que ella, o sea, a veces lo ha enunciado como desde lo que te decía, de que esos son los verdaderos valores cristianos, ¿no? O sea, ella se asume cristiana, ¿no? Viene de una familia, pues sí, o sea, muy gringa y muy así, ¿no? Sí. Pues es lo que es, ¿no? Sí. Pero entonces reconocer que los verdaderos valores cristianos justo deben promover como la aceptación y la protección de todas las personas y el bienestar y el derecho a la felicidad, ¿no? Y el poder casarse y el poder tener seguridad pública, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Como que las entienda desde ahí también me parece interesante, ¿no? Y sí, a veces no tienes que ponerte una bandera para pues sentir empatía por las demás personas, ¿no? Por las que no son iguales a ti o piensan igual a ti o sienten igual a ti. Sí. ¿Y tienes más ejemplos de canciones que sean como para ti como eso, un referente o una idea de como esa posibilidad de evolución? Hay un buen... Todos sus discos, ¿no? Todos sus discos, ¿no? Hay dos nada más que voy a nombrar. Ajá. Bueno, igual y 3. Muy rápido. O sea, una es The Man, ¿no? Que es del disco Lover, en donde ella en algún momento nombra que es una canción que se tardó mucho en escribir, pero que era como un sentimiento del cual siempre había querido hablar, que era la sensación de que si ella fuera hombre, muchas cosas en su vida hubieran sido mucho más fáciles, ¿no? Entonces, esta canción, The Man, lo que denuncia es eso, ¿no? Es como corro tan rápido que puedo, lo más rápido que puedo y me sigo preguntando si llegaría más rápido si fuera hombre. Wow, ¿no? qué fuerte. O si fuera hombre, pues las personas no tendrían inconveniente con mi edad, no me estarían preguntando como ciertas cosas, ¿no? No estarían aludiendo a ciertos aspectos de mi vida únicamente, ¿no? Entonces,
O sea, la canción se me hace como muy chida, pero también que ella dijera, ¿no? Fue un sentimiento constante y me tardé en poderlo plasmar de una forma que para mí tuviera sentido, ¿no? Entonces pensaba en el fenómeno de All Too Well, porque además esa canción sí es súper popular esa canción. Y es todo un fenómeno en el fandom, ¿no? En la comunidad Swiftie. Porque esa canción en el disco Red, que creo que es un disco como del 2012, algo así, dura como 6 minutos, ¿no? Y tú la escuchas y es una canción súper desgarradora, ¿no? Que aparte dicen que se basa en un libro de Pablo Neruda, ¿no? De este disco como famoso de 10 poemas o 10, no sé si se basa, pero fíjate, en el corto que salió después, ahora con la regrabación, sí comienza con una frase de Pablo Neruda, la de tan corto el amor y es tan largo el olvido. Ajá, que pues bueno, también podemos ponerle muchos asteriscos a Pablo Neruda. Sí, ¿no? Sería para todo el episodio bueno, completo. Ese es otro episodio de podcast. Anótalo, Memo, para que esté en la lista de... Poetas, así de... Poetas y trovadores. Chale, no, nos ponemos muy deep ahí, Pero esta canción es súper desgarradora, o sea... Tiene momentos como muy brutales, incluso en la letra, o sea, era muy evidente que ella no la estaba pasando chido cuando salió All Too Well, pero también es una gran canción. Y como que la esencia sí tiene que ver con ese, me acuerdo mucho y me duele mucho, ¿no? O sea, como que habla de tantas metáforas de verdad de estar muriendo que tú la escuchas y dices, o sea, de verdad le estaba doliendo como muy macizo, ¿no? Pero ese All Too Well tiene que ver con me acuerdo demasiado, ¿no? Como que me acuerdo y me duele y así es como se entiende. Cuando vienen las regrabaciones, ella en algún momento había dicho que All Too Well, de hecho, la había tenido que cortar porque la versión original duraba 10 minutos. Y entonces, pues, los fans nunca le perdonaron eso, ¿no? Decía que siempre era de que, ¿cómo que existe una versión de 10 minutos de All Too Well? No la has publicado. ¿No? Y no la has publicado, ¿no? Así de, ¿qué pasó con esa canción de 10 minutos? ¿No? Entonces fue, viene la regrabación y al final incluye All Too Well, 10 minutes version. Así, órale, ¿no? Es una ampliación de la letra que complejiza como la misma canción y entonces All Too Well ya no se vuelve un me acuerdo mucho y me duele mucho, ¿no? Es un me acuerdo tan bien de lo que pasó que no me puedes engañar, ¿no? Es como tú tienes una versión y yo tengo esta y me acuerdo demasiado bien, ¿no? Sí, como que no te creo que en realidad esté tan confundida, ¿no? No, o sea, no estoy confundida, no estoy no malinterpreté, exagerando, no malinterpreté, ¿no? Y se vuelve para mí como una canción sobre el gaslighting, ¿no? Sobre o sea, para ti no importó, tú dijiste X, pero yo no estoy loca y tiene frases como muy, muy fuertes, ¿no? O sea, una que para mí fue muy interesante fue o sea, tú dijiste que si a lo mejor hubiéramos tenido la misma edad, esto habría funcionado, ¿no? Como corte A, dices, yo estoy creciendo y tus novias siguen teniendo mi edad, ¿no? Y bueno, también están, por supuesto, pues los saberes sobre para quién es esa canción y todas esas cosas que, pues también luego la ponen en este lugar de por qué siguen hablando de sus exnovios y Creo que al final ya no se trata de eso, sino que nos devuelve el poder conectar con tu versión de los hechos. Incluso hablar del amor, ¿no? O sea, como... Y el desamor, ¿no? Pero desde otros lugares distintos, ¿no? Porque creo que se ha dicho mucho sobre el amor desde como tú decías hace rato antes de grabar, como desde la visión de los hombres, ¿no? Los hombres hablan un chingo de amor y de las relaciones. Y desamor. Y de desamor, un buen, sí, ¿no? Sí. En libros, o sea, hasta académicamente, en teoría, en canciones, evidentemente. Hablan mucho. Este episodio no será la excepción para mencionar a José José, ¿no? Ya lo hemos hecho en anteriores. Y decir, oye, pues sí, ¿no? O sea, si los vatos hemos hablado tanto del amor, ¿por qué no podría haber otra forma de hablar del amor, ¿no? Desde la visión de otras personas, ¿no? Sí. Qué fuerte y qué bonito como el resignificar las cosas, ¿no? Porque justo me conecta con estos puntos de pues sí, como pensar, ¿no? Tú decías al principio como esta idea del gusto culposo, ¿no? Y creo que está chingón resignificar los gustos culposos como por gustos críticos, ¿no? Gustos reflexivos o gustos que nos permitan como pensar en cómo estamos entendiendo ciertas cosas, ¿no? Porque
siento que ya hay mucha culpa en el mundo, ¿no? Hay mucha sensación de culpa por todo, como para meterle a los gustos aparte esa culpa, ¿no? Cuando los gustos a veces pueden ser como algo que me llene, ¿no? O que me haga sentir conectado con una parte mía como potente, ¿no? O que sea reafirmativo de mi identidad, ¿no? O sea, como que, oye, pues sí, escuchar esto me hace sentir conectado con quien yo soy, ¿no? Yo decía en el episodio pasado que a mí me gustan los corridos y pues sí, a veces digo, oye, está chingón esta música, ¿no? O sea, sí. Porque me conecta con cosas valiosas para mí, ¿no? Y otras cosas que puedo cuestionar y criticar. Pero creo que eso es algo valioso, ¿no? Como el tema de los gustos y la relevancia que tiene en la vida. Uh-huh. Y reconocer que muchas veces, o sea, cuando hay gustos que se vuelven culposos es porque también hay estructuras que te enseñan que eso no te debería gustar, uh-huh, ¿no? Y Taylor Swift es un gran ejemplo de eso cuando está vinculada en este orden de género, sí, a esas cosas de niñas, de mujeres, que entre qué es lo que te toca, pero también es lo que deberías repudiar, o sea, también es algo de lo cual deberías alejarte si es que puedes, ¿no? Claro. Y entonces mucha de esa culpa también tiene que ver con eso, ¿no? Con qué tal que genuinamente me gusta, ¿no? Uh-huh. En un mundo, pues sí, súper misógino, que dice, uh-huh, que a lo mejor eso no tocaría. Claro, y como lo valioso de resignificar lo femenino también, ¿no? Que ha sido algo siempre como oprimido, negado, rechazado, ¿no? O sea, uh-huh, y oye, pues sí, está chingón también resignificarlo, ¿no? E incluso yo invitaría como a los vatos que escuchan esto, si es que nos están echando muchos vatos, ojalá, pues cómo resignificas también tu relación con esta música, ¿no? Como vato, porque... Sí. Está gacho que tu personalidad se base en odiar a alguien, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, no te estoy diciendo que te vuelvas Swiftie, porque tampoco yo me he vuelto Swiftie hasta ahora, pero sí en la idea de, oye, pues por lo menos intenta entenderlo, ¿no? O sea, intenta como revalorarlo y intenta escucharlo de otro lugar. Uh-huh. Porque creo que eso es como la posibilidad de reflexionarlo, ¿no? Yo te decía al principio que mi canción favorita es Peter, ¿de cómo se llama el disco? Porque yo no sé decirlo completo. The Tortured Poets Department. Exactamente. y yo la escuché, porque aparte cuando salió tú me dijiste, oye, ya salió el disco, ¿no? Y tal, y yo, pues a ver, voy a escucharlo, ¿no? Sí. Y entonces llegué a esa canción y la estaba escuchando y dije, madres, o sea, esta canción me la escribió a mí, ¿no? O sea, como que pinche Taylor, ¿no? Me metió en mis pensamientos y andaba escribiendo, ¿no? Y me conectó con una historia de la adolescencia, ¿no? De una historia de amor de la adolescencia, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Como esta sensación de el alejarte de alguien, ¿no? Y como saber que ya no pueden volverse a encontrar, pero que incluso si te volviera a esperar no sería lo mismo, ¿no? O sea, como este tipo de idea de... Pues a veces cuando tenemos que aprender a soltar, ¿no? O a dejar ir, o a despedirnos, ¿no? O sea, como... saber que las cosas se inician y terminan, ¿no? Y que eso también es algo que ocurra, ¿no? Y dije, wow, ¿no? O sea, como que me suena tan personal, pero nunca lo habría yo pensado de esa manera, ¿no? O sea, nunca lo habría nombrado desde esas palabras. Pero aparte también, cuando ya platicábamos de esa canción, decía, oye, es que me gustó mucho y tal, y me contabas que tenía esta como correlación también con la historia de Peter Pan, ¿no? Y todo esto, o sea... Claro, ¿no? O sea, como que tiene subniveles, ¿no? Y como diferentes niveles en los cuales puedes conectar con la música y decir, oye, esto está padre, ¿no? Esto me conecta con una experiencia, con una historia, con algo valioso, ¿no? Para mí eso es lo lindo, ¿no? ¿Cuáles son tus canciones favoritas? ¿Cuáles Porque obvio son más de una. Sí, obvio, o sea, ¿cuáles nombrarías tú? Empezaría por The Lakes, del folclore, uh-huh, de ese disco, que es de hecho el bonus track. Okay. Esa canción me gusta mucho, o sea, además de que me parece como muy linda, tiene un intro que parece casi que de época, utiliza muchas palabras rebuscadas, que se me hace hasta algo como irónico de Taylor, así como de, están diciendo que no puedo escribir, pues ahí les van de esas palabras que no pueden ni pronunciar, ¿no? Y comienza así con una frase. Entonces, me gusta la gente ñoña. ¿Qué está diciendo? ¿No? Pero tiene estas referencias a la poesía romántica, uh-huh, muy evidentes, pero también en su argumento tiene que ver con querer huir del mundo, ¿no? Con un constante deseo de me quiero ir de aquí, ¿no? Y si me pudiera ir, me iría a The Lakes, que de hecho es un pueblo en Inglaterra, ¿no? También asociado a los poetas románticos, ¿no? Entonces, esa creo que es mi canción favorita. Wow. Pero sí, o sea, tengo muchas. You're on Your Own Kid del Midnights es muy especial para mí. Además fue mi canción sorpresa en el concierto, ¿no? Sí, fue como de que muy épico.
pero justo es como una canción que alude a ese, pues sentirse solillo en el mundo, ¿no? Y además en Argentina traen un trip con que creen que esa canción se le escribió a Messi. Guau, porque, de nuevo, ¿no? No, porque por supuesto que Taylor Swift le escribiría una canción a Messi, ¿no? ¿Por qué no? O sea, sí, mira, si les hace sentir felices escucharla sí, pensando eso. Pues, cada quien, dense, ¿no? Cada quien puede interpretar. Así de, mira, Taylor siempre dice, yo quiero que escuchen mis canciones y no piensen en mis historias, quiero que piensen en las suyas. Claro. Entonces, claro. Si escuchan eso y piensan en Messi. Ahora la voy a tener que escuchar para ver si me recuerda a Messi. Pero luego encuentras un montón de edits así de esa canción con Messi, ¿no? Como Messi jugando, Messi tirando penal. No, yo creo que se la dedicó a Maradona. Así como, you're your own kid, you always have been, y el Messi tirando. Hay un montón de esas cosas en internet, ¿no? Entonces, o sea, eso es gracioso, sí. Pero sí, también es de mis canciones favoritas. No, pues qué padre y qué fregón poder platicar de Taylor, ¿no? O sea, hay como reflexionar sobre todas estas cosas. Yo me quedo como con la sensación de, pues sí, como de la evolución en los pensamientos, en las formas de ver el mundo, ¿no? De seguirnos cuestionando y reflexionando, ¿no? Como tirar esta idea de los gustos culposos y aceptarlo como, bueno, pues va, ¿cómo lo vuelvo un gusto que pueda colocar en un lugar donde me lleve a reflexionar, a conectar con otras cosas, ¿no? O sea, pero también la revalorización de lo femenino, ¿no? La resignificación de muchas cosas que se han visto como negativas o rechazadas y que al final creo que pueden ser la oportunidad de conectar con otra parte de nosotras que hemos rechazado, ¿no? O hemos desvalorizado incluso. Sí, totalmente. O sea, creo que también refuerzo completamente esto último, cómo nos relacionamos, cómo percibimos o nos acercamos a esto que está sujeto a tantos estereotipos, ¿no? De decir, pues sí, esto es cosa de mujeres, no, pues no es cosa de mujeres, no funciona exacto, así. ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Pero además, pues claro, o sea, también te muestra como otras formas de estar y algo que es como bien importante para mí con respecto a Taylor, sí tiene que ver con esa honestidad con tus propias emociones, claro. ¿no? Y con validarlas, darles el espacio para que existan tanto tus emociones como tu versión, ¿no? Tu mirada. Tu versión, qué potente está eso, wow. Taylor's version. Taylor's version. Pues yo les preguntaría, ¿no? Como, ¿qué has escuchado que te ha llevado a cuestionarte ideas del pasado, ¿no? O sea, como alguna vez has escuchado una canción o algo que de pronto digas, oye, esto, chale, no lo había pensado antes, ¿no? O sea, o no lo había reflexionado, o has cambiado alguna de tus posturas a partir de escuchar una canción, ¿no? Que dijeras, oye, va, ¿no? O sea, voy a animarme a cambiar algo. Pues ahí escríbelo, ¿no? O compártelo, o ponlo en algún lugar, o guárdatelo en tus pensamientos. Pero bueno, ojalá que lo puedas reflexionar. Y pues a mí no me queda más que agradecerte, bro, por aceptar la invitación a venir al podcast, a platicar, a conversar. Seguramente tendremos otros episodios ahí para platicar de otros temas. Sigan a Microtramas también, sigan el trabajo de Gendes, ahí Aurora aparece de pronto también en nuestras publicaciones, en nuestro trabajo. Y pues sigan escuchándonos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.